Listo, muchachos. Eh, Hoy vamos a ver un poquito de matemáticas con el profe y después del profe tratamos de repasar algún tema que veamos que necesitamos. Eh, ¿Cómo le fue en el simulacro? ¿Ya lo hizo? ¿A los dos? Pues hice el de ayer, el de razonamiento todavía no lo he hecho porque la verdad me ocupé con el niño hoy toda la tarde, profe. Ah, listo. Ahí el profe me habilitó el de ATIS, mi cabo. El de Ah, ATIS voy a hacerlo ahorita, después de la clase voy directo con eso. listo, listo. 8. Sí, a ti está bueno. Sí, No he terminado todavía el otro. Tengo el enlace y tengo todo montado, pero no lo he terminado. El de, el de las preguntas, de las 300 preguntas. Vamos a buscarlo acá. Vamos a buscarlo aquí y ya. Este cuestionario, estas preguntas, digamos que son verídicas, muchachos. Estas preguntas están bien diseñadas, eh, han salido, han salido en los exámenes, ¿cierto? Y se hizo fue alguna adecuación, se transcribió prácticamente, ¿no? Para que las verifiquen. Estas preguntas, digamos que son exactamente como pueden salir en el examen. Listo, este formatico yo se los envié. Yo esto ya lo subí a un link, una plataforma, pero me falta hacer algunas adecuaciones, me falta pasar las respuestas. Estaba bastante ocupado, entonces no he terminado, porque es bastante trabajito. Pero sí quiero que verifiquen, traten de responder, pero con la norma. Traten de mirar, bueno, cómo se contestaría aquí. Listo. Profe, buenas noches. Buenas noches, profe Álvaro. Más, préllale para que pueda compartir. Ya, ahí puede compartir. Vale, profe, vale. ¿Sí ven la pantalla, profe? Sí, señor, perfecto. Vale, ayer quedamos en esta pregunta, ¿verdad? Ya la respondimos, que fue la B. Ayer ya hemos quedado en esta pregunta, en la 17, que me preguntaban que cuál de las gráficas muestra porcentaje correcto. Ayer hicimos un porcentaje que hicimos la sumatoria acá en el total de la tabla 2 y pues nos dio que es la respuesta B. Vamos a revisar la pregunta 18. La figura muestra el mapa que Ricardo hizo de su finca para tener una idea sobre, pues aquí es el espacio, ¿sí? Me dan una gráfica. Este es el eje Y este es el eje X. Este es un plano cartesiano. Este es el espacio que tiene la finca. Aquí está, me dice que está la puerta de la casa, aquí hay un establo, el lago y criadero de peces. La pregunta dice, el lado de cada cuadrado representa una unidad. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponde XY de la puerta a la casa? Me están preguntando qué punto corresponde acá donde está la puerta a la casa. Si me dice que cada cuadro representa una unidad, entonces aquí tengo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y este cuadro vale 15. Y me dice que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a unir
los punticos donde está la puerta de la casa. Y trazo los puntos también en el eje X. Entonces, el punto que voy a tener en mi gráfica donde está la puerta de la casa, que me dice dónde está la puerta de la casa, en el eje X va a ser 14 y en el eje Y va a ser 7. Me voy para la respuesta, me dice 7,7, no está, porque solamente cumple el eje Y, pero en X no está cumpliendo. La B, 14,7. Profe, ¿puede repetir? Pasa que disculpe que me conectó un poco, la conexión se me cayó y me conecté otra vez y no entendí desde el principio. Listo, ok, dale. Sí, qué pena ahí también. Profe, ¿puede repetir un momentito esa cosa? Listo, vale, tranquilos. Me están dando una gráfica, ¿verdad? De un mapa que hizo Ricardo sobre su finca. Aquí en este espacio muestran el lago, en este espacio muestran el criadero, aquí el establo y acá me muestran la puerta de la casa. Me dice, el lado de cada cuadro representa una unidad. Aquí lo estoy dividiendo cada unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y hacia arriba igualmente. Lo que hago es trazar las líneas y unir donde está el punto de la puerta de la casa. Me dice, ¿cuál de los siguientes puntos corresponde de la puerta a la casa? Me dice X y Y. Todos los que están de primero van a ser X y todos los que están de segundo van a ser Y. En X, para la respuesta A me dice 7. Reviso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No está. Para B me dice 14,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Subo y en el eje Y también van a ser 7. Entonces la respuesta correcta va a ser la B. Vamos a revisar la respuesta C. Me dice 7,16. En el eje X, aquí está el número 7. Si yo subo 16, ese punto me va a quedar por acá elevadísimo. Por acá elevadísimo. Entonces, no, está en el rango. 14,21. Está en el rango de X, pero no está en el rango de la Y. Entonces, la respuesta correcta es la B. La respuesta correcta es la B, donde los primeros valores va a ser X y este valor va a ser Y. Entonces, X va a ser igual a 14, Y va a ser igual a 7. Entonces, ahí me está dando la respuesta. La pregunta 19. Una fábrica de calzado cuenta con 2 sucursales. Cada sucursal califica el rendimiento trimestral de unas áreas utilizando una escala de 1 a 100, como se muestra en la tabla. Entonces me están dando una tabla, me dice el área tiene cuatro partes, está la parte administrativa, la parte comercial, la parte de producción y la parte de ventas. Tengo rendimiento sucursal 1 y rendimiento sucursal 2, donde el rendimiento sucursal 1 se me divide en trimestre 1 y trimestre 2, igualmente que el rendimiento sucursal 2 se me divide en trimestre 1 y trimestre 2. La pregunta dice, el rendimiento de cada área es, vamos a mirar la respuesta. A, menor en el trimestre 1 que en el trimestre 2 en la sucursal 1. Revisamos, me dice menor en el trimestre 1 que en el trimestre 2 en la sucursal 1. Me está diciendo, hablando de la sucursal 1, ¿sí? Sucursal 1, rendimiento de sucursal 1. Me dice que menor en el trimestre 1 que en el trimestre 2. Vengo y miro las áreas. En el trimestre 1 va a ser menor, ¿sí? Que el trimestre 2. Cumple. En comercial es mayor en el trimestre 1 que en el trimestre 2. En producción es menor, cumple. Y en venta también cumple. Pero aquí en comercial no cumple porque el trimestre 1 es mayor que el trimestre 2. Entonces aquí me dice menor en el trimestre 1 que en el trimestre 2.
con simple hecho de que este comercial en el trimestre 1 sea mayor que el trimestre 2, la descarto. La pregunta B, mayor en el trimestre 2 que en el trimestre 1 en la sucursal 2. Me vengo para sucursal 2, me dice mayor en el trimestre 2, o sea que todos estos valores son mayores que esto. Vamos a revisar. Para la parte administrativa, cumple, ¿sí? Que es mayor en el trimestre 2 que el trimestre 1. Para el área comercial, cumple porque el trimestre 2, 75 es mayor que 60. En la parte de producción son iguales. Por ende, entonces ya la descarto. Porque son iguales. Y me dice que mayor en el trimestre 2 que en el trimestre 1. Pero si me dijera mayor en la parte administrativa, comercial y ventas, pero igual en la parte de producción. Ahí sí, pero en este caso me está diciendo que todo esto del trimestre 2 son mayores que en el trimestre 1. Entonces lo descarto. Vamos a la respuesta C. Menor en el trimestre 1 de la sucursal 1. Entonces, vamos a borrar. Dice menor en el trimestre 1 de la sucursal 1. Entonces, para aquí en el rendimiento de sucursal 1 me está pidiendo que estos valores son menores en el trimestre 1 que respecto al trimestre 2 en la sucursal 2. Estos valores me dicen que son menores que estos valores. Vamos a revisarlos. 45 es menor que 85, sí. 70 es menor que 75, sí. Producción, 65 es menor que 70, sí. En venta, 60 es menor que 65, sí. Por el momento, la respuesta va siendo la C. Vamos a revisar la respuesta D para descartarla de una vez. Me dice, mayor en el trimestre 2 en la sucursal 1. Entonces, voy a tener que, me dice que mayor en el trimestre, me dice mayor en el trimestre 2 en este trimestre, en el trimestre 2 de la sucursal 1, respecto al trimestre 1 de la sucursal 2. Me dice que estos valores del trimestre 2 son mayores que estos valores. Pero si nos damos cuenta, aquí tengo que 60 es igual a 60. Entonces, por ende, la descarto. Y la respuesta correcta va a ser la C. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a estas dos preguntas que ya hemos resuelto? No, profe, está claro. ¿Podría explicarme otra vez la C, por favor? La C, vale. Vamos a aplicar la C. La C me dice, menor en el trimestre 1 de la sucursal 1. Entonces, me voy para el trimestre 1 de la sucursal 1. Estos valores me dice que son menores respecto al trimestre 2 de la sucursal 2, respecto a estos valores. ¿Sí? Dice que estos valores son menores que estos. Vamos a revisar. En la parte administrativa, en el trimestre 1 voy a tener 45, pero acá en la sucursal 2, en el trimestre 2 voy a tener 85. 45 es menor que 85. Ahora, en la parte comercial, 70 es menor que 75. En producción, 65 es menor que 70. Y en venta, 60 es menor que 65. Por ende, me está cumpliendo lo que me está mencionando acá. Ok, ahora sí. Ya entendí. Menor en el trimestre 1 de la sucursal 1, sí, ya revisamos los valores, respecto al trimestre 2 de la sucursal 2, ¿sí? Entonces la respuesta correcta va a ser... Y ahora sí ya me quedó clara. Listo, seguimos. Entonces va a ser la C. Responda a las preguntas 20 y 21 de acuerdo con la siguiente información. Me están dando una gráfica, pero esta gráfica me dice, la gráfica muestra el ingreso de una persona telefónica por el tipo de servicio prestado, correspondiente a la población de 10.000 personas. O sea, 10.000 personas
fue la que entrevistaron para poder realizar esta encuesta. Que usaron su sistema prepago. Entonces aquí tengo, me dice que el azul oscuro es datos, el más clarito es minutos y por último va a ser mensajes de texto. Tengo 2010, 2011, 2012, 2013, 2013 y 2014. Y me dan una tabla por año, me dan las gigabytes, cuánto es en gigabytes y los ingresos en millones de pesos. Dice que el uso de la tabla de 10.000 usuarios del servicio prepago. Vámonos a la pregunta. En la tabla se muestra la cantidad de gigabytes comprados por estos mismos usuarios con su servicio y los ingresos reportados anualmente por este servicio. La pregunta dice, en el 2013 y 2014, los usuarios prepagos solamente podían comprar paquetes de datos. Ojo, en el 2013 y 2014 los usuarios prepagos solamente podían comprar paquetes de datos. De un tamaño, pues aquí no me muestra el tamaño para el 2013. La información mostrada en la tabla corresponden a 5.000 paquetes vendidos. O sea, aquí en la tabla, lo que me está mostrando la tabla, me dice que es un uso de datos de 10.000 usuarios, pero aquí me dice la información mostrada en la tabla corresponde a 5.000 paquetes. Ojo, a 5.000 paquetes vendidos. ¿Cuántos se vendieron en el 2014? Me voy para el año 2014 en la tabla y me voy para la gráfica en el 2014. ¿Sí? Entonces, reviso la tabla y reviso la gráfica. Dice A, 5.000 paquetes. B, 6.680 paquetes. C, 13.400 paquetes. D, 20.000 paquetes. Entonces, si me dicen que la información mostrada en la tabla corresponde a 5.000 paquetes vendidos en el 2014, vendieron, me dicen que 33.400 de gigabytes se vendieron de 5.000 paquetes. En el 2014, de datos, entonces me estaba preguntando cuántos se vendieron en el 2014, pero de datos. En el 2014 tengo el 62% en datos solamente. En datos solamente. Si me dice que tengo un usuario de 10.000 usuarios y la gigabyte vale 34.400, tengo 33.400 que digo, 33.400 y tengo que me dice que en la tabla corresponde a 5.000 paquetes vendidos. Tengo 5.000 paquetes. 5.000 paquetes. Ahora, ¿cuántos se vendieron en el año 2014? Pero mire que aquí no me está mostrando. Me dicen, en el 2013 y 2014 los usuarios prepagos solamente podían comprar paquetes de datos de un tamaño para el 2013. En la información mostrada en la tabla corresponde a 5.000 paquetes vendidos. O sea que aquí, perdón, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué, un momento. Aquí me equivoqué. Aquí me dice que los 5.000 paquetes se vendieron en el año 2013. ¿Sí? Ahora me está preguntando cuántos se vendieron en el 2014. Entonces tengo como incógnita en el 2014. Aquí es el año 2014. 2013, ¿qué digo? Se vendieron 5.000 paquetes de datos. Miren, todo paquete de datos. Entonces, reviso en datos en el 2013 fue el 53%, pero en el 2014 fue el 62%. 62%. ¿Cómo sé yo para saber qué paquetes voy a obtener? Si en el 2013 vendieron 5.000 paquetes, pero mira el porcentaje que obtuvieron
Miren el porcentaje que obtuvieron en el 2013, el 53%. ¿Cuánto porcentaje tengo en el 2014? Un poco mayor que el 2013. Entonces, 62% menos 53%. Este le presto 1 a este, me queda con 12. Y 12 menos 3 va a ser 9. Va a ser 9. 9% de más que va a tener en el año 2014. ¿Sí? En el año 2014 va a tener 9% de más, que es la diferencia que se obtuvo desde el año 2013 al 2014. Si en el año 2013 se vendieron 5.000 paquetes, entonces, ¿cuántos se van a vender? Esta la descarto. La A la descarto. ¿Sí? Porque en el año 2013 se vendieron 5.000 paquetes, entonces no se podían vender 5.000 paquetes porque mire que me subió el 9%. Me subió el 9%. Ahora, si 5.000 paquetes fue el 53%, 53%, ahora a esos 5.000 le sumo el 9%. Le voy a sumar el 9%. Y el valor, al sumarle yo el 9%, me subiría a 6.680. Si yo le sumo a estos 5.000, que fue el 53% de los datos, ahora en el 2014 el 62%, entonces me va a subir a 6.680 paquetes, que es lo que me sube ese 9%. No me puede subir a 13.000 porque ya se elevaría prácticamente el doble, un poquito más del doble de lo que se vendió en el año 2013. Entonces, tengo que sumarle, mire que en el 2013 fue el 53%, entonces en el 2014 va a ser el 62%, el 9%. 9%. O sea, si se vendieron 5.000 paquetes en el año 2013, le sumo el 9%. Profe, ahí hay también una táctica ahí que yo vi, ahí fue en la sumatoria de 33.400, 6.680. Sí. ¿Cómo la táctica? ¿Qué táctica sacó? Profe, viendo el ingreso en millones, ya 1.002, o sea, hizo un análisis ahí, bueno, lo calculé por encima y le puse 6.880 y me dio, por eso fue que le... Así que te voy a dejar para que compartas pantalla y le das en el ingreso ¿del qué? De pizarra. Sí, déjeme, profe, ya voy a ocuparme aquí un momentico y ya explico cómo hice, o no sé, sigamos con lo otro ejercicio. Vale, pero sí, es eso. Entonces, no puedo decir que es 13.400, ¿sí? Porque me aumenta mucho. Se me aumentaría casi el doble, más del doble de lo que vendió en el 2013. Mire que lo que está aumentando es el 9%. El 9% es lo que me está aumentando en el 2013. Al 2014 va a ser el 62% de los datos que vendieron. Entonces la respuesta correcta va a ser la B, 6.680. Profe, pero ¿cómo sale ese señor? ¿Cómo sale ese 6.680? Vale. Sí, señor. Al viaje de 6.680 sale en la sumatoria del 9%, que es lo que aumenta de 53 a 62.
Miren, en el 2013, tengo el 53% de datos, ¿sí? Y me dice que se vendieron 5.000 paquetes. 5.000 paquetes. Ahora, reviso en el 2014, lo que aumentó fue el 9% de más que lo que se vendió en el 2013, que es el 62%. Ahora, ¿cómo se dio que es 6.680? En el 2013 tengo 25.000 gigabytes. Y en el 2014 tengo 33.400 gigabytes. Y en ingresos, en el 2013 tengo 750. Y en ingresos en el 2014 tengo 1.200. Ahora, me dice que el 100% en el 2014, entre datos, minutos y mensajes, minutos los meto en gigabyte. Les pregunto, ustedes que también manejan datos, los minutos y mensajes le comen las gigas. Compañeros, Sí. los No, señor. minutos y mensajes le comen las gigas que tienen en el plan de datos. No. No, ¿verdad? Miren que cuando nosotros nos ofrecen un plan de datos, dice tantos gigabytes, mensajes y llamadas ilimitadas, ¿sí? ¿Qué me consumen las gigabytes? Pues las redes sociales, que es lo que me consume las gigabytes. Entonces, en datos tengo, en el año 2013, tengo el 53% y tengo que es 25.000. Entonces, 25.000 es el 53%. 53%, ¿sí? Ahora, en el año 2014 y en el año 2013 vendieron 5.000 paquetes. 5.000 paquetes. Ahora, en el año 2014 tienen un valor de gigabyte, tienen una gigabyte de 33.000. 33.400. Con un 62%. 62%. ¿Qué porcentaje me aumenta desde el 2013 al 2014? Solamente me aumenta un 9%. ¿Sí? Entonces, la descartó porque como aumentó el 9%, no puede ser los mismos 5.000 paquetes. Ahora, si 33.400 es el 62%, ¿cuántos se vendieron en el año 2014? Si 33.400 gigabytes, ahora tengo que saber cuántos se vendieron. Si el 100% entre paquetes, tengo todo, entonces 33.000, entonces vamos a ahorrar aquí. 33.400 es el 100%. Ahora, ¿cuántos se vendieron en datos del 2014? Entonces, aquí tengo que ver el 62%. Realizo la regla de 3. X va a ser igual a 62% por 33.400. Sobre 100. Le multiplico al 33.400, le multiplico el 62% y lo divido entre 100. Eso me da 207.08. 200.708. Pero en millones me da 1.207. Profe, disculpe, y de pronto una técnica para poder multiplicar manualmente esta suma. Nosotros, Manualmente. Vale. El 62% va a ser 0,62. ¿Sí?
Vamos a borrar aquí. Manualmente, ¿cómo puedo multiplicar? Multiplico el 33.400 multiplico 33.400 33.400 por 0,62. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Ahora multiplico 6 por 0, 0. 6 por 0, 0. 6 por 4, 24. 4 y llevo 2. 6 por 3. 6 por 3, 18. Y 2 que llevo, 20. 0, llevo 2. 6 por 3, 18. Y 2 que llevo, 20. Entonces va a ser, ahora, todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Sería 0, 0, 0, 0. Entonces voy a tener 66.800 más, entonces aquí va a ser 0, 0, 4, 0, 20. Momento de multiplicar este 0, va a ser 0, y va a ser 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Cuánto sería la suma? Tengo que 0 más 0 va a ser 0. 8 más 0 va a ser 8. 6 más 4 va a ser 10. 0 y llevo 1. 6 más 0, 0 y 1 que llevo. 7, 0 y 2. Pero el 0 me lo lleva en este puntico. Entonces voy a tener 207,08. Miren que me va a dar 20.708. Y lo divido entre 100, me va a dar 207,08. Pero me está aumentando es el 9%. Es el 9%. Si yo tengo que 5.000 en el 2013 fue el 100%. Ahora, ¿cuánto tengo si me aumentó el 9%? Si me aumentó el 9% sería X va a ser igual a 5.000 por el 9% sobre 100. Multiplico estos 5.000 por el 9, lo divido entre 100. Profe, siempre al por ciento se le agrega un 0 delante. Digamos que es el 80%, sería 0,80. Miren, en este caso aquí es el 9%. Si yo lo voy a convertir, me quedaría, para quitar el porcentaje, me va a quedar, en este caso, como solamente es 9%, me va a quedar 0,09. Ya cuando tengo el 10%, va a ser 0,1. Ya a partir del 10% para arriba, si tengo el 50%, me va a quedar 0,5. ¿Sí? Entonces, y del 10% hacia abajo, comenzaría a ser, por ejemplo, si tengo el 5%, va a comenzar 0,05. Si tengo el 1%, va a ser 0,01. Y si tengo el 0,1%, ¿cuánto sería? 0,21. 0,21. ¿Sí? 0,20, no. 0,01, 0,01. ¿Cuánto sería quitándole el porcentaje?
sería 0,001. Se le agregan 2 ceros. Si al 1% le agregué 1, el 1 después de la coma, entonces al 0,1 le agrego otro 0 después de la coma. Entonces volvemos otra vez a la respuesta acá. Como solamente me aumenta el 9%, él no me aumentó mucho. Yo no puedo decir que es 13.400 paquetes. ¿Por qué? Porque si yo reviso, entonces me estaría duplicando el valor que me dio al vender a los 5.000 paquetes con un porcentaje del 53%. ¿Sí? Solamente me está aumentando el 9%. Y el valor más cercano al 9%, que es un valor mínimo, va a ser 6.680. Descarto 20.000 porque es un valor muy alto en venta de paquetes. Ya tal vez si tuviera un 80% de paquetes vendidos, pero tal vez lo que aumentó fue el 9%. Entonces, valor más cercano que me aumentó un poco es 6.680. Yo estuve realizando unos cálculos y este valor exacto no me da. Me da es 6.200. Entonces, pues no sé cómo sacarían este 6.680. Yo hice unos cálculos y este valor me da de 6.200 y pico. Por eso entonces, como me aumentas un 9%, no me aumenta mucho, no me da un valor elevado. Si ves que está entre el rango entre los 6.000, si me da 13.000, es que me aumentó más del 10%. Y ahí sí me daría 13.400 paquetes, porque mire que si en el 2013 vendieron 5.000 paquetes y obtuvieron de datos el 53%, entonces este 53% solamente me aumentó el 9%. Y de 5.000 a 6.680, ¿cuántos paquetes hay? $1.680 paquetes. Entonces eso fue lo... Bueno, seguimos. Mire, si yo divido este 8.400 entre 255, va a ser 33,3. Y si yo divido este 33.400 entre 1.200, también me va a dar 33,3. ¿Sí? En la giga y los millones. Va a dar el mismo valor, 33,33. Ahora, si yo le resto, en el 2014 vendí 33.400 gigas, le resto estos 25.000, serían 33.000, vamos a restar 33.400 menos 25.000. 0, 0, y va a ser 4, 4. Este 3 le presta 1 a este, quedaría con 13. Y 13 menos 5 va a ser 8. Serían 8.400 paquetes que aumentó entre el año 2013, aumentó 8.400 gigas entre el año 2013 al 2014. Entonces, mire que no me está aumentando mucho. De 5.000, y si yo le resto esto, 8.400 menos 5.000, serían 3.400. Si ves que no me aumenta mucho, no me aumenta mucho el valor. Entonces, como me aumentó fue el 9%, sería 6.680. Entonces la respuesta va a ser la B.
Pero como ustedes en el concurso, para que no se pongan a hacer cálculo y cálculo y cálculo y cálculo, porque yo sé que al momento de ponerse a hacer cálculo, pues uno que más o menos entiende las matemáticas, todos estos conocimientos, tiene todas estas bases, sí puede hacer un poquito de cálculo. Pero por ende, entonces, mire, en esta respuesta, que le salga una respuesta a una pregunta como esta similar, lo que van a tener en cuenta en la barra va a ser el año 2013 y el año 2014, porque es lo que le está dando el enunciado. Pero en el año 2013, mire, tengo el 53% y en el año 2014 tengo el 62%. ¿Qué me está aumentando? Es un 9%, no me puede aumentar mucho. Entonces, así como les comentaba al principio, si me voy para 20.000 paquetes, si me dice que en el año 2013 vendieron 5.000, en el año 2013 vendieron 5.000 paquetes apenas, entonces en el año 2014, ¿cuántos vendieron? Si apenas me aumentó el 9%, no me puede aumentar mucho en la venta de los paquetes. No me puede aumentar mucho en la venta de los paquetes. 20.000 lo descarto. 13.400 ya se elevaría mucho también, porque de 5.000 a 13.400 voy a tener una diferencia de 8.400, que es lo que me está aumentando acá. Mire, si yo le resto 33.000 a 25.000, me está aumentando 8.400. ¿Sí? Profe, 8.400. para 13.400 sería más o menos un promedio de 18 o 19%. Sí, exactamente. 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 Sí, señor. Porque miren que aquí en el año 2013 fueron 25.000 paquetes y en el año 2014 fueron 33.400. Entonces, descarto esta, porque lo que me está aumentando es un 9%, no es nada lo que me está aumentando. ¿Sí? Entonces, esta sería la respuesta. La pregunta 21. Se requiere calcular la diferencia en los ingresos que tuvo la empresa por minutos en el año 2011 respecto al año inmediatamente anterior. Para ello se establecieron los siguientes pasos. Tengo 4 pasos en una tabla. Me dice el paso 1, encontrar el ingreso total de cada año. ¿Cómo hago para encontrar el ingreso total? Pues aquí me dan estos valores, me dan estas operaciones. Me dice que 255 dividido entre 0,17 son 1.500 y 396 dividido entre 0,3 es 1.320. Ahora, el paso 2, encontrar la diferencia entre las ganancias de los 2 años. Es la resta entre 1.500 y 1.320. Serían 180. El paso 3, encontrar los ingresos correspondientes a minutos de cada año. La operación va a ser el paso 2, que va a ser 180 por el 69%. Eso va a ser 124.2. Y 180 por el 59%, 106.2. Y el paso 4, encontrar la diferencia entre las ganancias correspondientes a minutos. Va a ser 124 menos 106 son 18. Ahora, me dice, en el procedimiento hay un error. ¿Por qué? En el paso 3 se calculan los porcentajes con base en la diferencia de ingresos totales y deberían ser en base a 1.500 y 1.320 respectivamente. Vamos a leer todas las respuestas y después comenzamos a descartar una a una. ¿Dónde estaría el error? El B. En el paso 1, las divisiones están mal efectuadas, pues los valores debieron haber sido inferiores a, pues, faltaría un valor y 396 respectivamente. Vamos a hacer la división de estos valores. Sé que 255 dividido entre 0,17.
tengo que buscar un número. Escojo primero las dos primeras cifras. Con las dos primeras cifras. Entonces, si yo busco, sería, escogería la primera cifra. Porque el 2 es mayor que el 0,17. Un número que multiplicado por la primera cifra. Número que multiplicado por 0,17 me dé 12, me aproxima 12. Si yo lo multiplico a 0,17 por 2, se me va a pasar el valor este. Entonces, 1 por 0,17 va a ser 0. Y 0,17 por 1 va a ser 0,17. ¿Cuánto me falta para llegar a 2? 1.83. 1.83. Ahora, un número que multiplicado bajo el 5, bajo el 5 y bajo el 5. Ahora cojo ahora escojo a 1.8. Si yo multiplico a 0,17, vamos a multiplicar aquí 0,17 por 1, pues va a ser 0,17. 0,17 por 2, 7 por 2, 14. Llevo 1, 2 por 1, 2 y 1, 3, y 2 por 0, 0. 0,34. Si yo multiplico el 0,17 por 4, sería 7 por 4, 28. Llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6, y 4 por 0, 0. Ahora, si yo multiplico el 0,17 por 5, 0,17 por 5 sería 7 por 5, 35. 35 llevo 3. Y 5 por 1, 5. Más 3, 8. Entonces va a ser 0,85. Un momento yo multiplicar el 0,17 por 1 va a ser 0,17. Ahora, 2 menos 0,17, eso va a ser igual 1,83, que es lo que me da aquí, 1,83. Ahora, tengo que escoger, si yo escojo la primera cifra, que es 1, o escojo la cifra esta, 1.8, ¿qué número me va a dar? Sería 0.85, 0,68. Entonces, si yo escojo 0,68, está muy abajo, pero y 1.83 se me está aproximando más. Entonces lo cojo por el 5. Momento de multiplicar, entonces me va a hacer 0,85 y 1.8. Va a ser 0,95. Entonces ya miren que al momento de ir multiplicando, ya me va dando los valores que sí me están dando acá. Me dice que 1500. Entonces, este paso me dice, el paso 1, las divisiones están mal efectuadas. No está mal efectuada porque si me da 1500. Ahora, 396 dividido entre 0,3. Vamos a dividir 396
dividido entre 0,3. Cojo la primera cifra. Entonces, si lo multiplico por 1, entonces 0.3 por 1 va a ser 0.3. Para llegar a 0, para llegar a 3, entonces 3 menos 0.3 va a ser 2.7. 2.7. 2.7. Ahora, un número que multiplicado por 0.3 me dé 2.7 o se me aproxime. Entonces hacemos lo mismo. 0,3 por 2 va a ser 3 por 2, 6. Y 0,6. 0,3. 0.3 por 3 va a ser 3 por 3, 9 y 3 por 0, 0. Y si yo multiplico, vamos a multiplicar un poquito más arriba, sería 0,3 por 32. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. 2 por 0, 0. 3 por 3, 9. Y 3 por 0, 0. Entonces eso sumo, va a ser 6. 0 más 9, 9. Y aquí me daría 0, 0,96. Me da 9.6. Lo paso para acá, me daría 9.6 si yo multiplico 32 por 6. Entonces, miren que al momento de multiplicar por 3, me va dando 0,9, si se me está aproximando, un valor más alto. Entonces, si me va a dar 1320. Entonces, si este error no está, porque las divisiones están bien estructuradas, me da 1500 y me da 1320. Entonces voy a descartar esta pregunta. La pregunta C, la operación en el paso 2, ya permite obtener la información requerida. Entonces los siguientes son innecesarios. Pero mire lo que me dice, se requiere calcular la diferencia en los ingresos que tuvo la empresa por minutos en el 2011 respecto al siguiente año, al año inmediatamente anterior. Para ello se establecieron los siguientes pasos. Que es con base a esta gráfica, ¿sí? Entonces me están dando las operaciones, entonces me están diciendo que en el 2011 por minutos, vamos a revisar la gráfica. En el 2011, aquí está, me dice que encontrar el ingreso total por el 0.17 en el 2011. Voy a borrar esto para que se vea bien la gráfica. Entonces las operaciones que están haciendo en el año 2011 respecto al año anterior, entonces me dice que es el 0,17. Vamos a revisar en minutos, porque me dice datos, minutos y mensajes. En el 2011 me dice que 255 sobre 0,17. 0,17. Y en el siguiente año 396, que es en el año 2010, fueron 255. Los ingresos en el año 2011 fueron 396. Lo dividen
lo dividen entre 0,17, me da 1500, y lo dividen entre 0,3, me da 1320. Aquí ya puedo descartar esta pregunta porque ya la descarté. Porque me dicen, en el paso 1 las divisiones están mal efectuadas. No, porque si yo divido 255 entre 0,17 me da 1500. Y si yo divido 396 entre 0,3 me da 1320. En el paso C, la operación en el paso 2 ya permite obtener la información requerida. Me están pidiendo que se requiere calcular la diferencia en los ingresos que obtuvo la empresa por minuto en el 2011 y respecto al año anterior. ¿Cuántos ingresos obtuvo? Entonces, lo que hago es, pues, restar los 396 millones menos 255. 396 menos 255. 6 menos 5 va a ser 1. 9 menos 5 va a ser 4. 3 menos 2 va a ser 1. Entonces va a tener un ingreso de 141. Entonces, ¿qué hicieron aquí en el paso 1? Bueno, dividieron la cantidad total de los ingresos sobre el 0,17, me dio 1500. Y no me está efectuando la diferencia entre ganancias, ¿sí? Miren, si yo resto esto entre esto, me da 180. Me da 180. ¿Y cuál es la diferencia de entre 396 y 255? Va a ser 141. Entonces, la operación en el paso 2 ya permite obtener la información requerida. Me dice encontrar la diferencia entre la ganancia de los 2 años, sí. Pero aquí me está cogiendo es el ingreso total de cada año, que me está dando 1500 y 1320. Pero aquí no estoy encontrando lo que es en realidad. Pues los valores debieron haber sido inferiores a 396 respectivamente. Entonces, esta la descarto. Me dice la operación 2 ya permite obtener la información requerida. Entonces, los siguientes son innecesarios. Profe Álvaro, ¿sí están viendo la pantalla? Señor, sí. Porque aquí me aparece su función de compartir las pantallas están en pausas. Ahora, los datos usados para realizar las operaciones en el paso 1 debieron ser los correspondientes a los minutos. Miren que encontrar el ingreso total. El ingreso total es 255. En la tabla, me voy para la tabla, si es el ingreso total. Pero en el Profe, 2000... una pregunta. ¿Usted está escribiendo ahora? Sí, señor, ¿no les muestra? No, no, señor, no muestra. Ya voy a dejar de compartir y comparto nuevamente. ¿Y ahora? Ahora sí, ya mostró pantalla. Vale. Miren que los ingresos en millones en el año 2010 y 2012, en el año 2010 son 255 y en el año 2011 son 396. 396. Miren que acá lo que está haciendo es encontrar el ingreso total de cada año. ¿Dónde está el error? Ya el error me parte desde las divisiones. ¿Por qué desde las divisiones? Mire que aquí me dice que 0,17, este es 17%, y este es el 30%. Me voy para la gráfica. En la gráfica me dice que en el año 2010, el 17% es de datos. En minutos tuvieron un 69%. Entonces, aquí la cantidad tuvieron que dividirla entre el 0,69% y en el año 2011, tuvieron que dividirla entre el 59%. Entre el 0,59
59%. En el paso 1, las divisiones están mal efectuadas. Sí, exactamente. No me había fijado bien. No me había fijado bien en la tabla de ahorita, en la anterior, porque no. Entonces, sí, la respuesta correcta, la que había descartado inicialmente, va a ser esta, porque las divisiones desde el primer paso están mal efectuadas, porque mire que habían escogieron que el 17%, pero el 17% pertenece a los datos y el 69% en el año 2010 pertenece a minutos. Lo que hicieron acá en este paso, en el primer paso, es que dividieron el total de ingresos sobre el porcentaje de los datos, pero aquí me habla es de los minutos. Aquí me habla es de los minutos. Y pues los minutos tuvieron en el año 2010 el 69% y en el 2011 el 59%. Entonces, en el paso 1 las divisiones están mal efectuadas. La que había escogido inicialmente por no tener en cuenta la base de datos que me están dando acá, que me dice que las preguntas 2021, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta la base de datos, la gráfica y la tabla, el paso siguiente, en el primer paso ya está el error, porque me dice el procedimiento hay un error. Ya en el primer paso, desde el primer paso está el error, porque lo están dividiendo sobre la cantidad de porcentaje que tuvieron en datos, más no la cantidad de porcentaje que tuvieron en minutos. Entonces, la respuesta correcta va a ser la respuesta B. Sí, porque si ya en la operación, en el paso 2, si tengo mal el paso 1, ya de aquí para acá, todo lo voy a tener mal. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esta respuesta? Compañeros. Sí, señor. Bueno, profe, la verdad yo no entendí nada. Nada. Yo quedé igual, no entendí nada. La voy a repetir nuevamente para que lo tengan claro. ¿Sí? O sea, vi muchos pasos y se ocupó mucho tiempo y perdí el hilo. Vale, lo voy a explicar nuevamente para que lo tengan presente. Esta pregunta tengo que tener en cuenta lo que me están dando acá en esta tabla, en la tabla y en la gráfica, ¿sí? Aquí me están dando que el color azul es de datos, el color azulito más azul oscuro es de datos, más clarito es minutos y el último va a ser mensaje de texto. Mensaje de texto. Aquí en la pregunta dice, se requiere calcular la diferencia en los ingresos que obtuvo la empresa por minutos. Solamente me debo de centrar en la parte de los minutos. Me dice, en el 2011 respecto al año anterior, que fue el 2010, me dan una serie de pasos. Sí, me dan paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Me dice, en el procedimiento hay un error. Tengo que revisar cuál es el error que tengo en estos pasos. Aquí en el primer paso me dice que el ingreso total, que son 255, el ingreso total, aquí tengo en el año 2010 porque me dice que el año 2012 menos el año anterior, y el año anterior va a ser 2010. El ingreso total en el año 2010 va a ser 255. ¿Qué hicieron en ese paso? Lo dividieron entre 0,17. Me voy en la gráfica reviso la barra que tengo aquí en el 2010. Tengo un 17% para datos, un 69% para minutos y un 14% para mensajes. Igualmente que acá en el 2011, un 30% para datos, un 59% para minutos y un 11% para mensajes. Entonces ya aquí no están tomando en cuenta los minutos, el porcentaje de los minutos, sino el porcentaje de los datos. Por ende, ya desde el primer paso está comenzando el error. Y si comienza desde el primer paso el error, de ahí para abajo, todos los otros pasos van a estar mal estructurados. Van a estar mal estructurados. Entonces me voy para la respuesta. Me dice,
En el paso 3 se calculan los porcentajes con base en la diferencia. Ya cuando me dicen el paso 3, pero como el error lo tengo en el paso 1, pues la descarto. Me dice la C, la operación en el paso 2, y vuelvo y le repito, como tengo el paso 1 mal, la descarto. Y aquí en el inciso B, me dice, en el paso 1 las divisiones están mal efectuadas. Exactamente. ¿Por qué están mal efectuadas? Porque no debió ser por el porcentaje de datos, sino por el porcentaje de minutos. Y en este caso, el porcentaje de minutos es el 69%. Aquí debió haberse dividido entre 0,69. ¿Sí? Ya al momento de hacer mal esta división, ya los pasos siguientes me quedan mal. Entonces, por eso escojo la respuesta B, porque desde el primer paso dividieron mal, porque no debió ser el 0,17, sino el 0,69%. Vamos para la siguiente pregunta. En la tabla se muestran las distancias recorridas por 3 carros durante un año, tanto en la ciudad, fuera de esta. Me están dando esta tabla. Me están dando la tabla. Me dice carro, tengo 3 tipos de carro, 1, 2 y 3. En la ciudad, kilómetros. Fuera de la ciudad, también, y el total. Me dice el carro 1. En la ciudad recorrió 70 kilómetros, pero fuera de la ciudad recorrió 60 kilómetros. El carro 2. En la ciudad recorrió 100 kilómetros, fuera de la ciudad recorrió 50 kilómetros. El carro 3 no recorrió 0 kilómetros en la ciudad, pero fuera de la ciudad recorrió 30 kilómetros. Ahora, para realizar una comparación entre las distancias recorridas en la ciudad por los 3 carros, se hizo el siguiente procedimiento con cada uno de ellos. Me dan 3 pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. Para efectuar el anterior procedimiento, ¿es suficiente la información de la tabla? Vamos a revisar los pasos. Se determina la distancia recorrida en la ciudad por cada carro. Paso 2. El resultado del paso 1 se divide entre el total de kilómetros recorridos por el carro. Paso 3. Se multiplica el resultado del paso 2 por 100. Entonces, el carro 1, tanto en la ciudad como fuera, lo que tengo que sumar 70 más 60 van a ser 130. Miren que aquí me está sumando que 130 es el carro 3. Aquí voy a tener un error. ¿Sí? Aquí ya estoy teniendo un error porque me están sumando este 130, me lo están sumando al carro 3, más no al carro 1. Y al carro 1 no me está dando un total. Me dice que es 0. Ahora me voy para la respuesta. Me dice, para efectuar el anterior procedimiento, ¿es suficiente la información de la tabla? A, no, porque la información requerida en el paso 1 falta para el carro 3. B, sí, porque la información requerida en el paso 1 se obtiene para el carro 3 a partir de cualquiera de las columnas de la tabla. Miren que lo que me dice el paso 1, se determina la distancia recorrida en la ciudad por cada carro. Pero en la ciudad el carro 1 recorrió 70, el 2, 100, pero el 3 no recorrió nada. Entonces la sumatoria va a ser 270. Paso 2, el resultado del paso 1 se divide entre el total de kilómetros recorridos por el carro. Entonces divido estos 70, lo divido entre el total. Ahora, el paso 3 se multiplica el resultado del paso 2 por 100. Si yo en el carro 3 no tuve 0 kilómetros, obviamente ese carro 3 no recorrió nada. Entonces, para efectuar el anterior procedimiento es suficiente la información de la tabla. Me hacen falta datos, ¿verdad? Porque si mi carro 3 no recorrió nada, entonces en este paso 1, el carro 3 no tiene distancia.
Y si no tiene instancia carro 3, pues no puedo hacer ni el procedimiento 2 ni el paso 3. Él dice no, porque la información requerida en la tabla 1 falta para el carro 3. B, sí, porque la información requerida en el paso 1 se obtiene para el carro 3 a partir de cualquiera de las columnas de la tabla. Ojo, yo no puedo decir que el carro 3 tiene un total de 130 porque solamente me recorrió 30 kilómetros. Entonces, no puedo decir. Miren que del paso 1 se obtiene para el carro 3 a partir de cualquiera de las columnas de la tabla. Esto no lo puedo decir, entonces la descarto. Sí, porque el paso 3, el carro 3 no tiene este total, porque si en la ciudad recorrió 0 kilómetros, fuera de la ciudad son 30. La sumatoria es, para el carro 3 va a ser 30 kilómetros, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad. El C, no, porque la información requerida en el paso 2 falta para el carro 1. Exactamente. Miren que en la tabla no me están dando, aquí en la tabla, inicialmente, no me dan el valor total. ¿Sí? No me dan el valor total. Me dice la respuesta D. Sí, porque la información requerida en el paso 1 se obtiene para el carro 3 a partir del total recorrido por los 3 carros en la ciudad. El total en la ciudad son 270. Fuera de la ciudad, hago la sumatoria, va a ser 60 más 50, serían 110 más 30, ¿cuánto sería? 140. Ahora, 140. Tengo un total de 270 y en la ciudad 140. ¿Cuánto me recorrió en total los 3 carros? Va a ser 270 más 140. 0, 7 más 4 serían 11. Llevo una. Aquí serían 4. Me recorrió 410 kilómetros los 3 carros. Me recorrió el total 410 kilómetros. Les pregunto, les hago una pequeña pregunta para ver si están activos. Teniendo en cuenta el paso 1, paso 2, paso 3, teniendo en cuenta la tabla, para ustedes, ¿cuál sería la respuesta? Y ya les doy la respuesta. La A. La A. ¿Quién más? ¿Quién más? Sin pena, porque aquí estamos para aprender. Yo digo que la A también, profe. Dice la A, no, porque la información requerida en el paso 1 falta para el carro 3. La A dice no, porque la información, mira lo que dice la pregunta, para efectuar el anterior procedimiento, ¿es suficiente la información de la tabla? Ojo que en la tabla me hacen falta datos, ¿sí? En la tabla me hace falta este dato y me hace falta este dato. Y miren que aquí tengo un error. Aquí no son 130, sino 30. Entonces, no, porque la información requerida en el paso 1 falta para el carro 3. ¿Y qué me dice el paso 1? Se determina la distancia recorrida en la ciudad por cada carro. Profe, para mí es la D. La D dice, sí, porque la información requerida en el paso 1 se obtiene para el carro 3 a partir del total recorrido. Pero mire que me están dando que el total del carro 3 son 130. Sí, entonces, y fuera de la ciudad recorrió 30. ¿Cuánto recorre en la ciudad? 100, profe. Ahí daría 100. Va a 100, recorrer, 100. va a recorrer 100, sí, señor.
Dice sí, porque la información Por la requerida. onda 100. Dice sí, porque la información requerida en el paso 1, entonces me dice que si se determina la distancia recorrida en la ciudad por cada carro. Sí, porque la información requerida en el paso 1 se obtiene para el carro 3 a partir del total recorrido por los 3 carros en la ciudad. El total de los 3 carros son 200. Exactamente. Mire lo que me dice, sí, porque la información requerida en el paso 1 se obtiene para el carro 3 a partir del total recorrido por los 3 carros de la ciudad. Entonces, si me dice que el total es 270, pues obviamente aquí sumo 70 más 100, va a ser 170. ¿Cuánto recorre el carro 3? 100. Y 100 más 30 va a ser 130. Entonces la respuesta va a ser la D. ¿Sí? Va a ser la D. Porque aquí tengo que 130. Entonces, para completar los 270, aquí me hacen falta 100. Y 100 más 30, 130. Entonces, la información es suficiente en la tabla para obtener estos pasos. Vamos a realizar esta pregunta. Daniel viaja en su motocicleta por diferentes ciudades de su departamento y cada vez que pasa por una de ellas, observa que la velocidad en el instante en el que llega, escribe todas las velocidades y la representa de 2 maneras distintas. Me dan una tabla. Tengo 6 ciudades y las velocidades con las que recorren las 6 ciudades. Y me dan una gráfica, velocidad y ciudad, las 6 ciudades y pues obviamente cómo recorren las 6 ciudades. La pregunta, ¿cuál de las siguientes es una diferencia entre las 2 representaciones que hizo? Ojo, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál de las siguientes es una diferencia entre las 2 representaciones que hizo? A. En solo una de las representaciones se puede calcular la velocidad en cada punto del camino entre 2 ciudades. Ojo, me dicen, en solo una representación se puede calcular la velocidad en un punto del camino entre 2 ciudades. B. En solo una de las representaciones se puede calcular la velocidad máxima. C. En solo una de las representaciones se puede calcular en qué ciudad se registró la menor velocidad. D. Me dice que en la representación, solo una representación, se puede calcular la velocidad en la última ciudad. Vamos a revisar esta. Dice, en una sola representación, se puede calcular la velocidad de la última ciudad. La última ciudad, ¿quién va a ser? 6. La ciudad 6. Registró una velocidad de 80. C. En solo una de las representaciones se puede calcular en qué ciudad se registró la menor velocidad. Entonces, vamos a revisar la tabla. La ciudad 1, 2, 3, 4, 5, 6. La menor velocidad, ¿cuál va a ser? 60. ¿Sí? Va a ser 60. Por el momento, la respuesta correcta va siendo la C. Me dice. En solo una de las representaciones se puede calcular la velocidad máxima. En solo una de las representaciones se puede calcular la velocidad máxima. Mire que él comenzó desde una velocidad mínima, llegó a una velocidad máxima ¿de cuánto? De 140. Y terminó y comenzó y descendió otra vez a una velocidad de 80. ¿Sí? Y la A me dice, en solo una de las representaciones se puede calcular la velocidad en un punto del camino entre 2 ciudades. Si yo cojo 1 y 2, lo sumo y lo divido entre 2, ¿cuánto me daría? Si lo hago también entre 2 y 3, entre 3 y 4, entre 4 y 5, entre 5 y 6. Entonces, mire que la respuesta está entre la B y la C. ¿Cuál descartarían ustedes? Ya descarté esta y descarté esta. ¿Cuál descartarían ustedes? Porque él comienza con una velocidad mínima y llega hasta su velocidad máxima.
y vuelve y comienza a descender hasta otra velocidad mínima. Entonces la respuesta correcta es que en una sola representación se puede calcular la velocidad máxima que obtuvo ese motociclista. Profe Álvaro, Señor, como le había comentado que a las 8 tiene un compromiso. listo. Listo, profe. Entonces, Profesor, Bueno, antes de que culmine, profe, a mí me parece que la respuesta es la B, porque la C desde un inicio, la menor velocidad la marca el 1. sí. ¿Cuál respuesta dice que consideras tú? ¿Cuál respuesta? La B, profe. En una ¿La sola, B? sí, en una sola representación se puede calcular la velocidad máxima, que es 140. Sí. Viene desde abajo subiendo. Por eso les digo, en una sola representación, pero miren que como también le explicaba, como empezó en 60, llegó a su velocidad máxima y comenzó a descender nuevamente, ¿sí? En una sola representación se puede ver que se obtiene una velocidad máxima, ¿sí? No puedo decir que es la C porque me dice, en una sola representación se puede calcular en qué ciudad se registró la menor velocidad, no porque mire que tengo dos menores velocidades, que es 60 y es 80, porque llega a su punto máximo y comienza a descender. Por eso les digo que llega a su punto máximo, entonces la respuesta va a ser la B, porque en esta representación se puede calcular la velocidad máxima, se puede ver a simple vista que en esta representación llegó a su punto máximo, ¿sí? Que es en la ciudad 4 de 140 kilómetros por hora. Entonces la respuesta va a ser la B. Dice Cindia, profe, ¿nos puede enviar la representación suya? Vale, yo se la comparto al profe Álvaro para que él haga el favor y se la comparte a ustedes. Profe Álvaro, listo, profe. Muchas gracias. entonces estamos atentos a cualquier otra clase para seguir explicando los temas y quede en claro todo. Listo, profe. Señor. Vale, que pasen buenas noches. Muchachos, ¿qué tema quisieran tocar ahorita? ¿Qué tema quieren reforzar? Profe, la de ayer, Ayer la de atención al ciudadano. no, la que nos hace falta, la de vecindario. 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 Bueno, regálame 5 minuticos y ya iniciamos la otra sala para que quede en otra clase. Listo. Listo, le envío el link.